Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a iniciar con una muy importante noticia de esta tarde, y hay que informarle que Estados Unidos decidió reimponer las sanciones sobre la minera nacional venezolana, la minera nacional de oro venezolana, después de que este país de Venezuela mantuviera la prohibición para correr como presidente o por la presidencia a la líder opositora María Corina Machado. Estados Unidos, como usted sabe, había decidido aflojar las sanciones que tenía sobre Venezuela, incluyendo sobre el petróleo. Esto fue en octubre del año pasado, después de que Nicolás Maduro, el presidente dictador de Venezuela, acordó el promover elecciones democráticas en este país. Sin embargo, desde entonces no ha hecho absolutamente nada, y lo que sucedió este fin de semana fue la gota que derramó el vaso. Dijo Estados Unidos también que hasta ahora, a como están las cosas, si no cambian, no extenderá estos beneficios, esta pausa que hizo en las sanciones, cuando expiren estas en abril. Eso fue lo que dijo Estados Unidos. Vamos a tener entrevistas sobre esto un poco más adelante. Hay que mencionarle que en Estados Unidos, hablando de lo que es la noticia o la historia política más importante en los Estados Unidos en este momento, es que en el Senado de este país han estado a marchas forzadas y también en horas extras para tratar de presentar una propuesta bipartidista ampliamente esperada sobre un acuerdo de plan de acción en la frontera de México con Estados Unidos, o de Estados Unidos con México. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde están los elementos más importantes de todo esto. Los republicanos, que son los opositores, ligaron el financiamiento o la ayuda a Ucrania y también a Israel como condicionante para lograr que disminuya, que este gobierno haga acciones o tome acciones para disminuir
la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos, la cual efectivamente ha estado en aumento durante la presidencia de Joe Biden, por no decir, o sea, por la presidencia de Joe Biden, ¿sí? Entonces, la ayuda, específicamente la de Ucrania, que es absolutamente vital para ayudar a Ucrania a combatir a Rusia, pero también a Israel, aunque Israel puede solo, Israel puede un poquito más solo, no necesita tanta ayuda de Israel. Ucrania sí necesita ayuda, pero esta ayuda depende del Congreso, ¿sí? Y este Congreso, dominado, la Cámara Baja, por los republicanos, tiene secuestrada esta ayuda que es absolutamente vital para la geopolítica de los Estados Unidos, específicamente la ayuda a Ucrania. La está condicionando a que la Casa Blanca, es decir, el presidente Joe Biden, haga más por controlar la inmigración ilegal, la cual, de nuevo, sí ha estado en aumento. Como usted sabe, este asunto de la inmigración ilegal y del descontrol en la inmigración ilegal, o sea, no es ni siquiera de este siglo, es desde mucho más viejo, pero sí ha alcanzado, y en todos los periodos presidenciales es un problema y se habla de esto desde hace mucho tiempo. Ronald Reagan ya hablaba de los problemas en la frontera con México por la inmigración ilegal, desde entonces, imagínese usted. Sin embargo, últimamente sí ha estado alcanzando niveles alarmantes, importantes. Y los republicanos piensan que la Casa Blanca puede y debe hacer más. De ahí que condicionó la ayuda a Ucrania, que es absolutamente vital y necesaria. Bien, hay que decir que los partidos, demócratas y republicanos, han estado negociando durante las últimas semanas y todo parece indicar que tienen ya un acuerdo en principio, que incluye algunas políticas bastante duras, severas, como por ejemplo darle al presidente la autoridad, de hecho, para cerrar la frontera por completo si es que aumenta más la inmigración que lo que ha aumentado hasta ahora. ¿Sí? Sin embargo, ha habido un problema y son los extremistas de ambos partidos, los extremistas izquierdistas de los republicanos y notablemente los ultraderechistas los extremistas izquierdistas de los demócratas y notablemente los extremistas derechistas de los republicanos. ¿Sí? Para empezar, algunos simplemente se niegan a ayudar a Israel. Que ok, esa puede ser más difícil de negociar porque de nuevo, Israel es un país rico, Israel puede, ¿sí? Sin embargo, como le decía yo, la mayor amenaza al acuerdo bipartidista, que es absolutamente necesario porque necesita fluir la ayuda a Ucrania. Y también, ok, se necesita hacer algo en la frontera. Cualquier cosa que pueda hacer el presidente, mire, incluso si el presidente Joe Biden cerrara la frontera, México-Estados Unidos, que no va a suceder, por supuesto, pero si la cerrara, aún así no se detendría la inmigración ilegal. ¿Está usted de acuerdo? Pero, de nuevo, siempre cae la presión sobre la Casa Blanca. Entonces, hay un problema muy, muy importante con la extrema derecha de los republicanos. Y ese problema se llama, pues, ¿cómo cree? ¿Cuál es el problema principal de los republicanos? Y muchos creen que es la solución principal también, Donald Trump. Donald Trump se llama el problema principal de los republicanos. Donald Trump ha estado bombardeando cualquier acuerdo en el Congreso con la Casa Blanca respecto de la inmigración. Cualquier acuerdo. Donald Trump alega, y lo dijo con estas palabras, que un mal acuerdo es peor que un no acuerdo. ¿Sí? Y
el grupo que apoya a Donald Trump, que son los ultraderechistas en el Congreso, están negándose a que ningún acuerdo siquiera avance. De nuevo, hay que pensar en que hay que fluir la ayuda a Ucrania. Sería un desastre mundial en geopolítica permitir a Rusia que se quede con parte importante del territorio ucraniano como lo está pretendiendo en este momento. Sería un error muy, muy grande a nivel geopolítica mundial. Eso piensa la Casa Blanca, eso piensa quien le habla aquí a usted también. No se le debe permitir, ni a Rusia ni a nadie, quedarse con un pedazo del país vecino nada más porque quiere. Entonces es muy importante. Pero para que poder evitar que esto suceda, Estados Unidos necesita ayudar a Ucrania. Y para que Estados Unidos pueda ayudar a Ucrania, se necesita de apoyo del Congreso. Y para que el apoyo del Congreso funcione, se necesita del acuerdo de los republicanos, y ahí es donde está fallando todo el asunto. Encabezado, como le decía, por Donald Trump. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué Donald Trump no quiere que haya acuerdo? Que se le conoce más bien, Donald Trump lo que no quiere es que haya un acuerdo fronterizo, y así es como se le conoce al acuerdo fronterizo. La Casa Blanca lo que quiere es liberar ayuda para Ucrania, pero es a través de un acuerdo fronterizo, ¿sí? Lo cual, de nuevo, efectivamente, en teoría, le daría herramientas a Joe Biden, el presidente, de controlar la situación en la frontera por medio, por ejemplo, de cerrarla, entre otras cosas más, ¿sí? En este contexto en el que una ala importante de los demócratas quiere o apoya la situación status quo que está pasando en este momento, valga la redundancia, en la frontera. Y eso es con lo que se enfrenta Joe Biden, ¿sí? Pero el punto es que si se llega a un acuerdo fronterizo, Joe Biden tendría oportunidad, uno, de darle ayuda a Ucrania, con lo cual Ucrania se puede defender mejor y eventualmente vencer a Rusia, puede ser, pero más importantemente, tendría el poder de mejorar, paliar la situación al rojo vivo en este momento de la frontera, es decir, arreglar el caos que hay en este momento en la frontera. Donald Trump está torpedeando esto. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, una razón sencillísima. Obviamente una razón electorera, que es la única lógica que sigue Donald Trump. Usted tiene que entender que Donald Trump, desde que apareció en escena, todo lo hace de manera populista o electorera. No tiene ningún otro cálculo que no sea electorero o populista, que es básicamente lo mismo. ¿Sí? Ok, ¿por qué? Porque la realidad de las cosas, y aquí está la prueba, ahí está la prueba de que Donald Trump así lo ve también. La realidad de las cosas es que lo único que realmente le está saliendo mal a Joe Biden, lo único que realmente le está saliendo mal a Joe Biden es la frontera de México con Estados Unidos. Es lo único que le está saliendo mal. Todo lo demás le está saliendo bien. Todo. Hasta ahora, todo, notablemente la economía, pero también el frente geopolítico internacional o su papel o su reacción a los problemas geopolíticos internacionales han sido bastante sólidos y buenos hasta ahora. Entonces, lo único que se le puede criticar al presidente de Estados Unidos es el problema de la frontera, es lo único. Y con una economía tan sólida y poderosa como está en este momento la de Estados Unidos, y ha estado durante toda la presidencia de Joe Biden, y sabiendo que el votante de los Estados Unidos vota en gran medida con el bolsillo, por tanto, los demás problemas son como secundarios, Donald Trump no puede darse el lujo de permitirse que Joe Biden pueda anotarse el último gol para una posible goleada con un acuerdo fronterizo. ¿Sí? Pero
lo que le estoy tratando de decir es que el propio Donald Trump, con esta desesperación que está notando él, que se le nota, es que él está dándose cuenta que lo único que él tiene para criticarle a Joe Biden con razón es el problema de la frontera. Y entonces, un acuerdo fronterizo que es de interés nacional de los Estados Unidos, ¿por qué lo es? Porque se lo acabo de decir. O sea, si se llega a un acuerdo fronterizo, se empieza a trabajar en una solución al problema fronterizo y fluye la ayuda hacia Ucrania. Eso le conviene a Estados Unidos, ¿estamos de acuerdo? Y el Partido Republicano siente eso también, pero no un Donald Trump que piensa competir y quitar del puesto a Joe Biden. Y bueno, ahí lo tiene usted. Entonces, le conviene a Joe Biden que la situación en la frontera siga siendo desastrosa para podérselo tirar en la cara en los debates y no debates a Joe Biden. Así es que ahí lo tiene usted. En estos días se va a saber si por fin va a haber acuerdo. Lo más seguro es que lo vaya a haber, simple y sencillamente porque tiene que fluir, primero que nada, la ayuda a Ucrania y después también se tiene que solucionar en el corto plazo o tiene que pasar algo en el corto plazo en la frontera con Estados Unidos. Pero por lo pronto, fluir la ayuda a Ucrania. Así es que bueno, ahí tiene usted ese asunto. Hay que decirle que la economía de la Unión Europea permaneció estable durante el último trimestre del año pasado. Eso digamos que puede ser bueno. El problema es que permaneció estable en un crecimiento marginal. Este martes se reveló que tanto la Unión Europea como un todo, como la eurozona, como le digo, estuvieron estables. No crecieron ni decrecieron. Sin embargo, en comparación al desempeño de un año anterior, prácticamente no hubo crecimiento, es decir, fue un crecimiento marginal. ¿Sí? Adicionalmente, este martes también se conoció que el sentimiento tanto del consumidor como de los negocios muestra que estos todavía tienen bastante desconfianza acerca del estado de su economía. Y por supuesto que ambos datos son absolutamente de suma importancia. Las cifras del crecimiento interno bruto sugieren que la economía europea, mientras que está muy débil, anémica, efectivamente y afortunadamente no cayó en recesión durante el 2023. Y por supuesto que esto ayudará al Banco Central a pensar e inclinarse hacia empezar a disminuir las tasas. Asimismo, la expectativa del propio Banco Central Europeo de una recuperación económica durante el 2024, pues seguramente tendrá una revisión si es que la confianza de los consumidores y de los negocios permanece débil. De tal manera que se asume que el Banco Central Europeo todavía necesita esperar a más datos específicamente sobre el primer trimestre de este año para empezar a bajar sus tasas de interés. Específicamente. Entonces, recapitulando, durante los últimos 3 meses del 2023, la economía de la Unión Europea creció por marginal 0,2% en comparación al año anterior, es decir, un 0,2% anual, mientras que la economía principal del bloque, que es la de Alemania, se contrajo un 0,3% anual. Esa economía sí está
en recesión. La de la Unión Europea está al filo de la navaja. Hay que decir que, sin embargo, mientras que la economía más grande de la Unión, la Alemania, entró en recesión, esta se vio compensada, al menos en parte, por los crecimientos mejores a los esperados que se registraron en Italia y en España. Así es que tiene usted eso. Hablando de España, hay que decir que el partido pro-independencia de Cataluña, el Junts o Junts, la Junts, desechó una iniciativa de ley que le daría en gran medida dado una amnistía a los separatistas involucrados en el movimiento independentista que comenzó en el 2012 y que incluyó este referendo independentista ilegal y que hizo que varios de estos líderes separatistas tuvieron que exiliarse por haber roto la Constitución de España. El partido Junts estaba buscando en realidad más exoneraciones, específicamente incluyendo acusaciones por terrorismo. Sin embargo, no logró este partido alcanzar un acuerdo con el primer ministro de España, Pedro Sánchez. Hay que decir que a finales del año pasado, Pedro Sánchez se aseguró permanecer en su puesto como presidente del gobierno español, en parte por prometerle a la Junts una iniciativa o una ley de amnistía. Así es que ahí tiene usted esto. Hablando sobre el crecimiento económico que estábamos hablando recién sobre Europa, hay que decirle que el Fondo Monetario Internacional revisó al alza su estimado de crecimiento del mundo para el 2024 al 3,1% ahora, este 2024, dice el Fondo Monetario Internacional, que crecerá la economía del mundo, y eso es 0,2 de punto porcentual encima del 2,9% que estimaba apenas en octubre. Entonces, de nuevo, el Fondo Monetario Internacional ajusta al alza su estimado de crecimiento para el mundo, citando la resistencia que ha demostrado la economía de los Estados Unidos, así como un aumento de apoyo fiscal en China. Es decir, las dos principales economías del mundo van a tener desempeños mejor de lo esperado y eso va a traer consigo arriba el crecimiento del resto del planeta. Así es que ahí tiene usted eso también. Bien, hay que decirle que el líder de Hamas, este grupo militante que controla el gobierno de Gaza, este hombre de nombre Ismail Haniyeh, dijo que el grupo Hamas está negociando y discutiendo una propuesta para detener la pelea dentro de Gaza. En este plan que ha sido negociado entre oficiales de los Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar. Es notable que Ismail Haniyeh, líder de Hamas, dijera que lo están considerando el plan. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugirió que su país no acordará la liberación de un gran número de prisioneros palestinos o salirse de Gaza hasta que alcance lo que llama e insiste en llamar una victoria total. Y la victoria total es, como hemos dicho, el eliminar a todo Hamas. Así es que ahí tiene usted eso.
Hay que decirle que en Pakistán, el que fuera primer ministro de este país, Imran Khan, fue sentenciado a 10 años de prisión por haber filtrado secretos de Estado. El ex primer ministro Khan había sido declarado culpable por haber diseminado los contenidos de un cable secreto diplomático después de que en un discurso público ante miles de personas sacó este documento y lo estuvo enseñando abiertamente como parte de su discurso. Y bueno, ahí fue donde lo agarraron. Imran Khan ya estaba en la cárcel, de todos modos, acusado de corrupción, y ya había sido prohibido de presentarse y de correr en las elecciones de este próximo 8 de febrero. Y por supuesto que Khan niega todos los cargos y los acusa a sus opositores de persecución política. Que bien puede ser, porque usted sabe cómo se la juegan los políticos. Yo siempre he dicho que quizá después de periodista el trabajo más peligroso del mundo es la de político. Al menos al periodista lo encarcelan por decir la verdad. Al político lo encarcelan por decir la mentira, típicamente. Hay que decirle que la empresa tecnológica específicamente de microprocesadores cerebrales o para el cerebro de Elon Musk, Neuralink, que se llama la empresa, anunció que implantó su primer aparato a un paciente humano. Elon Musk dijo en la cuenta de X, o sea, ex Twitter, que los resultados iniciales demostraban una muy prometedora pues resultado, una perspectiva muy prometedora a este implante que le hicieron. En inglés es a Promising Neurospike Detection. Si usted lo entiende en español, pues qué bueno, porque yo no tengo manera de traducir esto. Un Promising Neurospike Detection, ¿ok? Pero el punto es que este implante, al cual se le conoce como telepathy, está pretendiendo ayudar a quien se le implante el poder controlar aparatos electrónicos con la mente. Si usted no puede controlar a su pareja o a su mascota con la mente, ¿qué le parece controlar un aparato electrónico? Hay que decir, sin embargo, que esta tecnología en realidad no es nueva. Algunos rivales de Neuralink, como por ejemplo una que se llama BlackRock Neurotech, ya ellos habían implantado bastantes chips en cerebros humanos. Así es que ahí tiene usted ese asunto. Hablando de tecnología, yo creo que vamos a tener que profundizar en esto mañana miércoles, porque este martes Alphabet, que es la empresa matriz de Google, y Microsoft estaban presentando sus resultados. Se espera que sean resultados muy buenos. Ambas son fuertes inversionistas y precursoras de la inteligencia artificial, ¿sí? Las acciones de Alphabet han saltado un 51% desde que se liberó el ChatGPT, y las de Microsoft un 58% en comparación con el 20% que ha subido el Standard & Poor's 500. Pero bueno, vamos a hablar de los resultados de estas dos empresas mañana miércoles. ¿Qué le parece? Porque ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla,
por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, como lo estábamos informando al principio de esta emisión, Estados Unidos finalmente decidió reimponer algunas de las sanciones económicas que tenía sobre el régimen de Nicolás Maduro, después de que este régimen y Nicolás Maduro decidieran continuar o deshabilitar a la líder opositora María Corina Machado para que aspire a la candidatura a la presidencia y correr en contra de Nicolás Maduro en las elecciones más tarde de este año. Todo esto viene de este acuerdo al que Maduro había llegado con Estados Unidos para levantar las sanciones por 6 meses, en lo que Maduro demostraba y dijo que iba a demostrar acciones para garantizar elecciones democráticas en Venezuela, y desde entonces ha hecho absolutamente todo lo contrario. Entonces Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Te levanto o te vuelvo a imponer sanciones, y el resto de las sanciones, incluyendo para el petróleo, se van a quedar, no se van a renovar. La pausa que habíamos hecho no se va a renovar en abril. Vamos a hablar de esto y le agradezco muchísimo a Andrés Caleca Pacheco. Él es un líder opositor, literalmente líder con L mayúscula, en Venezuela. Nos acompaña desde Caracas. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, yo no escucho a Andrés. Gracias, Alberto. Ahora sí ya te escucho, Andrés. Gracias, ¿cómo estás? ¿me escuchas? Ya te escucho. Gracias. Perfecto. Andrés, primero que nada, esta decisión del régimen de Maduro de dejar fuera a la principal líder opositora, María Corina Machado, ¿realmente hubo alguna esperanza? ¿Ustedes tuvieron alguna esperanza de que realmente Nicolás Maduro fuera a permitir la participación de Machado? Es decir, ¿es una sorpresa? Bueno, mira, yo la verdad es que nunca tuve mayor esperanza en esto, pero la política es la política. Es el movimiento, es la presión. Yo creo que se hizo en Venezuela un proceso bien interesante en el seno de la oposición venezolana, como tú sabes perfectamente, a finales del año pasado, donde se consultó a la ciudadanía en una elección abierta quién pudiera ser el candidato unitario de la oposición venezolana para enfrentar a Maduro en el año 2024, que corresponden obligatoriamente las elecciones para renovar el periodo presidencial. Bien, en esas elecciones ganó María Corina Machado, pero no solo que ganó María Corina Machado, yo participé en ellas, por cierto, perdí, por supuesto, ganó María Corina Machado, pero no solo que ganó con un poco más del 90% de los casi 2,5 millones de personas que votaron allí. Es decir, es una candidatura que no salió de un cenáculo, que no salió de un conciliábulo, de una negociación. Se consultó a la población, y diría yo que una parte muy importante de la población, en las condiciones de Venezuela, unas elecciones que se hicieron con las uñas, sin el apoyo del Estado, más bien con el saboteo permanente de parte del gobierno, y que 2,5 millones de personas, un poquito más, se hubiesen movilizado a escoger su candidata, es un caso sin precedentes en Venezuela prácticamente. Bien, ese es un hecho. Ahora, la candidata, el gobierno la ha inhabilitado políticamente. Tenemos que hacer un paréntesis aquí. Yo no soy jurista, no soy abogado, pero conozco las leyes de mi país, conozco la constitución de mi país. La constitución de Venezuela dice clara y taxativamente, prácticamente no permite interpretación, que la única manera
de que un venezolano pueda perder sus derechos políticos es que sea inhabilitado mediante una sentencia firme de un tribunal de la República que incluya esa inhabilitación en parte de la condena. Eso no ha ocurrido con María Corina Machado. María Corina Machado no ha sido juzgada por ningún tribunal de la República. Fue una organización administrativa, que es la Contraloría General de la República, la cual en el año 2015 la inhabilitó políticamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, y lo hizo por un año. Y ahora de repente se sacan de la chistera que no es por un año, sino por 15 años. Las pruebas están allí. Es una situación absurda. No se puede permitir sencillamente. Eso no se puede aceptar de ninguna manera. Ahora, la oposición venezolana está en una situación difícil. No podemos aceptar la inhabilitación inconstitucional de María Corina Machado. Tenemos que protestar eso, tenemos que hacer toda la presión que podamos hacer dentro de las leyes, pacíficamente, por supuesto, pero al mismo tiempo no podemos abandonar la ruta electoral. Ese es el drama de la oposición venezolana en este momento. Cómo manejar los tiempos, cómo manejar la presión, cómo manejar la política que permita al mismo tiempo que se defiende el derecho que tiene nuestra candidata y el derecho que tienen los ciudadanos que la escogimos como tal para presentarla en unas elecciones en Venezuela, sin que eso suponga abandonar la lucha electoral en este periodo tan importante de la historia de nuestro país. Claro. Andrés, a mí me da mucha pena tener que hacerte esta pregunta porque voy a aparentar ser, o bueno, de hecho la pregunta es bastante negativa. Primero que nada, déjame te digo una cosa. Primero que nada, yo admiro, y lo digo sinceramente, admiro muchísimo el papel que tú y la posición que tú y ustedes en la oposición están haciendo por Venezuela, desde Venezuela, en Venezuela, dado que Venezuela es una dictadura y ser un opositor en una dictadura es una cosa más allá que heroica. Y lo digo porque ahí está la historia de nuestra América Latina, no lo digo nada más porque no es un cliché, o sea, realmente es un trabajo y una labor heroica y se juegan en una dictadura ustedes hasta la libertad, se juegan absolutamente todo. Bien, y entonces, y lo digo de corazón, ya lo dije. Ahora, cité la historia. Es muy desdichado el papel de un opositor democrático en una dictadura. Tú hablabas de no abandonar la contienda electoral, tú hablabas de movimiento pacífico. Nicolás Maduro está ahí desde el 2013. Antes de Nicolás Maduro estuvo Hugo Chávez. Movimientos pacíficos, a ellos han tenido muchos. Fidel Castro tuvo muchísimos movimientos pacíficos. Daniel Ortega, estoy hablando de los líderes, de los dictadores latinoamericanos. Pues todo el mundo quiere mucha paz y etcétera, pero la paz no parece haber quitado ningún dictador de estos en nuestra América Latina. ¿Qué esperanzas tienen ustedes? ¿Qué te pasa por la mente, Andrés? Mira, nosotros, en primer lugar, la oposición venezolana, en este momento, por lo menos, no tiene ninguna fuerza como para enfrentar militarmente al gobierno venezolano. El gobierno venezolano copa la Fuerza Armada totalmente, ha montado unos organismos represivos, por cierto, con ayuda internacional en todo sentido, de la internacional autoritaria que rige en tantos países del planeta. Y la oposición venezolana, su única fuerza en este momento es que constituye de hecho una mayoría que la demuestran todas las encuestas. ¿Cómo expresar esa mayoría? ¿Cómo convertir esa mayoría en un hecho político, en una mayoría política capaz de cambiar la situación? Mira, se trata de crear un gran movimiento social y político. No solo es un movimiento político en este momento para ir a las elecciones. Yo consigo las elecciones como un mecanismo para generar una gran alianza nacional, una gran coalición nacional, donde estén los partidos, pero más allá de los partidos, donde el país entero despierte frente a una dictadura de esta naturaleza como la que tenemos
y frente a cuyo movimiento y la potencia de ese movimiento sea tal que las bayonetas no sirvan para nada. Es la única manera que tenemos. Yo estoy seguro, hay muchas otras formas de lucha, pero no están planteadas en este momento en Venezuela. Mira, estamos en una dictadura que ha aprendido todo lo malo de las dictaduras anteriores de la historia latinoamericana a la que tú te has referido. Es una dictadura de nuevo tipo. Incluso hay mucha gente que discute, politólogos, científicos sociales, etcétera, si esto es una dictadura o no es una dictadura. Yo estoy absolutamente seguro que es una dictadura en tanto que entiendo que la democracia es el respeto irrestricto del Estado de Derecho. Y un gobierno que viola permanentemente en todos los órdenes del Estado de Derecho, obviamente es una dictadura. Ahora bien, es una dictadura de nuevo tipo. Yo, por ejemplo, estoy libre, fui candidato, hice mi propaganda. Ahora bien, en el contexto de una absoluta censura de prensa, en el contexto de unos partidos confiscados, es decir, una serie de mecanismos muy putinistas, esto, por cierto, es un modelo híbrido ahí extraño que, bueno, uno se va acomodando, la política va reaccionando, la oposición va reaccionando en función del enemigo. Cuando un enemigo autoritario controla el poder del Estado, trata de escoger el terreno de batalla, por supuesto, tienen todo el poder. Y yo intuyo que el gobierno quiere empujarnos a la violencia. El gobierno quiere empujarnos a la violencia, que es donde nos puede liquidar inmediatamente. Nosotros tenemos que eludir esa batalla en ese terreno. Yo quiero combatir con el gobierno en el terreno de la lucha de masas. Allí tenemos que construir un gran movimiento, y fíjate, yo lo llamo social y político. Me refiero también a lo que ha ocurrido recientemente en el mundo, relativamente reciente. Las revoluciones en Túnez, en Ucrania, tantas otras muestras de cómo una movilización de la sociedad puede hacer retroceder a un régimen de esta naturaleza. Creo que a eso es que debemos apostar, y las elecciones son una oportunidad extraordinaria, porque como todas las dictaduras, tú sabes que por más que sea, no pueden eludir elecciones. Les encanta hacer elecciones, además, por supuesto, absolutamente controladas. Pero la obligación que tienen de hacer la elección, la necesidad que tienen de hacer la elección, abre una tremenda posibilidad para las fuerzas democráticas que no podemos eludir. Por supuesto, si se cierran todas las vías, la lucha continuará. La lucha por la democracia continuará por cualquier vía. Claro. Pero no es lo que está planteado en este momento. Andrés, ¿tú crees que esta presión, la presión internacional, en este caso las sanciones de Estados Unidos que está reinstalando ahora, tienen algún efecto real sobre la voluntad dictatorial o democrática del régimen de Venezuela? Mira, lamentablemente la experiencia de los últimos años demuestra que tienen muy poca influencia. Esa es la realidad. Pero no solo en Venezuela, esa es la realidad y la experiencia de las sanciones internacionalmente. Tenemos el caso de Cuba, que es un caso emblemático, más de 60 años con sanciones, bloqueo, como lo llaman los propios cubanos, dentro de su lenguaje, y ahí está la dictadura comunista cubana. El tema está que sobre las sanciones de los Estados Unidos, lamentablemente, por lo menos yo, Andrés Caleca, no tiene ningún poder de decisión ni de información. Aquí han habido, según se ha filtrado, pues más o menos, unas 4 reuniones de negociación o rondas de negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Maduro. En esas rondas de negociación no ha estado la oposición venezolana. ¿Qué han negociado allí? Se saben algunas cosas, porque algunas cosas que han dicho los participantes en esa negociación, pero unas informaciones muy pequeñas, como tú lo sabes como periodista. Entonces, nosotros estamos un poco ahí pintados a la pared. La política de los Estados Unidos la hacen los Estados Unidos en función de sus intereses. Y esa es una realidad que ningún movimiento opositor de ningún país puede olvidar. Tú tienes que hacer tu política. Tu política no puede depender de ninguna potencia extranjera, de ninguna.
Esa es mi posición, por lo menos, la mía personal, por supuesto. Tú tienes que hacer tu propia política. Tienes aliados. Estados Unidos, sin ninguna duda, es un aliado de la lucha democrática venezolana. Pero no es más que eso, es un aliado. Los Estados Unidos han hecho una negociación con el gobierno de Maduro que ahora echa para atrás, están en un toma y daca en función de intereses que tienen que ver con los Estados Unidos. Algunos intereses coinciden con los nuestros, otros posiblemente no lo sabemos. Estamos muy desinformados sobre esa materia. Ahora, una pregunta para que entendamos nosotros o que nos ayude a entender lo que es la oposición en Venezuela. Tú fuiste también candidato junto con María Corina Machado. ¿Eso te hace a ti rival de Machado? Bueno, fuimos rivales en esa contienda, pero esa contienda fue muy particular. Fue una elección primaria en el seno de la oposición venezolana, donde se firmaron varios acuerdos, entre otros un acuerdo que yo firmé y firmamos los demás candidatos públicamente, que nos comprometíamos a apoyar absolutamente el que fuese ganador de esa contienda primaria. Esa es la realidad. Yo firmé ese documento, eso fue un documento público y por supuesto lo honro y lo honraré como hubiera querido que lo honrase si yo hubiese sido el ganador. Y entonces, ahora que María Corina está aparentemente ya fuera de la jugada, hemos de esperar que la oposición se va a unir en torno a otro candidato. ¿Quién será este? No lo sabemos. Yo lo que pienso es lo siguiente: cualquier solución que haya ante la eventualidad, muy posible, por cierto, de que definitivamente no pueda inscribirse la candidatura de María Corina, en primer lugar hay que luchar porque se inscriba, y esa lucha no ha terminado. Esa es la primera cosa que tenemos que decir. Hay que seguir presionando, hay que presionar con más fuerza aún para lograr torcerle el brazo al gobierno en esta arbitrariedad que está cometiendo. Pero si en última instancia es imposible no hacerlo, nosotros hemos fijado, cuando digo nosotros me refiero a Andrés Caleca, al grupo de voluntarios que apoyó mi candidatura. Mi candidatura fue una candidatura independiente, pero que tuvo el respaldo de un partido. Entonces hablo en nombre de ese partido, que fue el Movimiento por Venezuela, el grupo de voluntarios de mi candidatura, un movimiento de centro izquierda, y el mío propio. Si no se logra inscribir la candidatura de nuestra candidata, nosotros tenemos que proceder con una estrategia que tiene dos carriles. El primero, la unidad. Cualquier decisión que se tome tiene que tomarse unitariamente. Y lo segundo, el voto. No abandonar la lucha electoral en esta circunstancia del 2024. Cualquier decisión que no cumpla con esos dos factores no contará con nuestro respaldo. Es decir, si alguien decide por su cuenta lanzar su candidatura, nosotros no lo respaldaremos. Yo no lo haré, por lo menos. No se me ocurriría decir, bueno, entonces ahora yo soy el candidato. La decisión tiene que tomarse en unidad, porque este es un proceso. La oposición venezolana se puso de acuerdo, o por lo menos el sector mayoritario de la oposición venezolana se puso de acuerdo en escoger su candidato en unidad por este método de la elección primaria. Pero acuérdate que es un método. Si el método fracasó, porque no se pudo hacer, en este caso no es así, porque sí se pudo hacer, pero por razones sobrevenidas, como que la candidata electa no puede definitivamente serlo, bueno, la unidad tiene que mantenerse y escoger otro método. Lo importante es que el candidato sea un candidato unitario y que se participe en las elecciones. Esa es nuestra posición, y creo que es una posición que en general los partidos que conforman la plataforma unitaria democrática en Venezuela comparten, de acuerdo a lo que han declarado los más importantes de sus voceros, ¿no? Bien. Pero bueno, estamos, como decía un periodista venezolano, estamos en acontecimientos en pleno desarrollo. Definitivamente. Y por eso te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y que lo sigas haciendo en lo sucesivo. Andrés Caleca Pacheco, líder opositor venezolano en Caracas. Gracias. Lo sigas haciendo en lo sucesivo. Andrés Caleca Pacheco, líder opositor venezolano. Bien. Gracias, Andrés. Entonces, siendo martes, vamos a cerrar con la intervención de nuestro buen amigo, colega, colaborador, Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Es la primera vez que nos vemos en el año ya. Sí, ¿verdad? Es que te tomaste unas vacaciones bastante nutridas, mi querido Fernando. No, me tomé unas buenas vacaciones, pero no tantas como vos, ¿eh? Adelante, Fernando, gracias. Bien,
para empezar el año me gustaría hablar sobre comunicación y bueno, hace algunos años unas palabras dichas en un momento específico, el 6 de enero en Estados Unidos, hizo que una horda enfurecida fuera al Congreso de ese país y realizara la más insólita trifulca que haya visto la historia del Capitolio de el país del norte. Palabras poderosas se dijeron en ese momento. Bueno, eso lo tienen algunos aprietos a algunas personas, incluido al todavía candidato Donald Trump. Pero las palabras no solo son poderosas en lo político y no solamente en la esfera pública. ¿Cuántas veces hemos dicho algo sin pensar y hemos desencadenado un malentendido? Grande, pequeño, los malentendidos son complicados. Las palabras, a veces inadvertidas, tienen el increíble poder de construir o destruir conexiones. Utilizamos palabras todos los días. Somos comunicadores, todas las personas. Comunicamos desde que nacemos, de una manera u otra. Pero en determinado momento comenzamos a utilizar las palabras. Y esa utilización va cambiando a lo largo de la vida y a lo largo de nuestros aprendizajes. Pero no hay una materia de cómo hablar mejor, más allá que algunos elementos del idioma español que se ven en la escuela, en el colegio, y por supuesto que hay algunas carreras universitarias. Pero la herramienta fundamental de todos los días no necesariamente se ve a profundidad. En nuestra rutina diaria, las malas elecciones de palabras a menudo nos llevan a muchas tensiones en la vida familiar, en el trabajo, con amistades, pues en cualquier momento. Es más, muchas veces una palabra bien elegida puede solucionar o generar un problema si está mal elegida. ¿Cómo podemos transformar la forma en que nos comunicamos para evitar esos escollos verbales? Obviamente hay muchos cursos, talleres, libros, artículos y hasta carreras universitarias, como les decía, que te pueden ayudar con el tema del discurso, del habla, de la articulación de tus mensajes. Y hoy que vivimos en un mundo hiperconectado, nuestra comunicación aparece imprescindible, casi a cada momento. Lo que es central para tener en cuenta, para saber qué palabra utilizar y qué palabra no utilizar, pues hay algunos elementos para saber cuáles palabras sí o cuáles palabras no en sus debidos momentos. La solución más básica radica en dos elementos: claridad y empatía. Utilizar un lenguaje sencillo, evitar jergas innecesarias y reconocer la perspectiva de la otra persona antes de responder marcan la diferencia. Claridad y empatía. Hay muchas cosas más, por supuesto, pero esas dos, claridad y empatía, son fundamentales. Además, hace unos cuantos años, el siglo pasado, el filósofo inglés Paul Grice propuso 4 máximas de la comunicación: de cantidad, de calidad, de relevancia y de modo. Es decir, 4 aspectos a tener en cuenta. Y Grice dice que en cualquier interacción verbal, las personas hablantes u oyentes operan bajo un conjunto de principios cooperativos, implícitos, que guían una comunicación exitosa. La máxima de cantidad es hablar lo suficiente para que se entienda un concepto y evitar hablar en exceso para no generar confusión. La máxima de calidad es restringirse a la verdad, a los hechos, no engañar ni especular, ni siquiera tampoco decir lo que no se sabe. Eso es fundamental, apegarse a los hechos. La máxima de relevancia, decir lo que es importante que se diga, evitar lo irrelevante o lo periférico. La máxima de modo, que tiene que ver con la forma en que se dice para que sea bien recibido. Bueno, es prácticamente el viejo y querido dicho de nuestras abuelas: no aclare que oscurece. Expresar con claridad el argumento, evitar la ambigüedad, la vaguedad, la volatilidad del discurso vacío es fundamental para comunicarse bien, ya les digo, en lo político, en lo público, en lo personal, en lo familiar. Recuerden que eso funciona en todo momento. La próxima vez que te enfrentes a una conversación, practica la escucha activa. Elige tus palabras cuidadosamente y sé consciente de tu tono. Estas acciones no solo mejorarán tu comunicación, sino que también construirán relaciones más positivas y auténticas. Recuerden algunos otros consejos: escuchar antes de hablar, controlar el tono de la voz,
evitar las jergas innecesarias, pensar antes de responder y reconocer la perspectiva de la otra persona. Las palabras son herramientas poderosas. Cada expresión puede ser un paso hacia la construcción de puentes o también barreras a nuestra comunicación diaria. Alberto. Absolutamente, te estaba escuchando y absolutamente, como lo hemos discutido aquí varias veces, la comunicación es absolutamente esencial, e incluso a los que somos y nos llamamos y que trabajamos durante años en este asunto de la comunicación, muchas veces nos falla, sobre todo cuando estamos hablando en vivo y en caliente. Así es que muy bueno el documento que acabas de dar, mi querido Fernando. Déjame te leo, Fernando, cambiando un poquito de tema, pero hablando siempre de comunicación. Esto que me acaban de escribir en este momento aquí en Facebook. No voy a decir el nombre porque no tiene importancia decir el nombre de quien lo escribe, eso es un seguidor, pero quiero compartírtelo a ti, Fernando, y a todos ustedes. Dice este seguidor, aprovecho para decirle a don Alberto que por el respeto a su enorme audiencia y televidencia, debería darnos un aviso cuando se va a ir de viaje y ausentarse del programa, y no dejarnos al garete como suele hacerlo. Y aunque don Alberto no trabaje para mí directamente, sí trabaja para todos nosotros, sus seguidores, de manera, digamos, indirecta. Me parece una falta de respeto hacia todos nosotros, pero no me extraña del todo, conociendo la típica arrogancia mexicana. Francamente me halaga muchísimo, me halaga que me tomen tan personal, los seguidores definitivamente no, pero por otro lado otra reflexión, ¿ves los problemas en los que me metes, Fernando? ¿Ves? Todo esto es porque me tengo que ir de viaje cuando tú no puedes hacer mi programa. Alberto, es el costo de la fama, Alberto, el que siembra cosecha y ahí tenés. El cañón. Aquí lo que el señor me está reclamando es que no hubo nada mientras yo no estuve porque tú mismo no estabas. Cuando tú estás no me pasa esto, Fernando. Ah, bueno, eso es un halago que vos me haces a mí. El público te halaga a vos, vos a mí y ahí nos la vamos pasando la posta. Tienes razón, sigan protestando, oyentes, así No, la solución a todos los problemas es que tú te quedes cuando yo me voy. Esa es la solución. Ahí no hay queja de nadie. Listo, bueno, para la próxima. En esta ocasión lo digo en uruguayo o lo digo en tico. En uruguayo. En esta ocasión me cagaste, querido. Sí, bueno. No se puede siempre. No se puede siempre, no, pero siempre agradecido de tu apoyo, mi querido Fernando, y gracias a toda la audiencia siempre que... ¿Viste La Sociedad de la Nieve o todavía no? Ya la vi, sí, claro que la vi, sí. Buena. Dale, un abrazo grande. Y después hablamos de Nando Parrado, que yo lo conocí, estuve con él. Ah, qué bien. Dale. Bueno, un abrazo, Fernando, gracias. Un abrazo grande. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.